Nos agrada mucho tener con nosotros el día de hoy co-canciller de Nicaragua, Badra Yancey, para hablar con nosotros sobre el periodo neoliberal de Nicaragua. Le vamos a presentar formalmente en unos momentos, pero también les instamos que estudie ese periodo en Nicaragua más a fondo, con un curso, un círculo de estudios, Gobernar desde abajo, lecciones de los años neoliberales en Nicaragua, en los jueves de septiembre. Cada sesión de los jueves en septiembre va a cubrir dos temas: sindicatos, estudiantes, movimientos de mujeres y campesinos, los medios sandinistas, eh, también solidaridad internacional y reconciliación y unidad nacional. Cada uno de los ponentes va a hablar de las luchas entre los años 1990 y 2006, las luchas cuales ayudaron a que el FSLN regresara al poder en 2007. También van a compartir más sobre el papel que Daniel Ortega y Rosario Murillo jugaron para luchar contra la privatización de servicios públicos en Nicaragua, y traer programas que dan vida, como Operación Milagro aquí en Nicaragua, que comenzó en 2004 junto con Cuba y Venezuela. Va a haber amplio tiempo para hablar juntos, para explorar sobre las lecciones que se aprendieron en Nicaragua, pueden aplicar a otras luchas para liberación en otros países. Ahora vamos al programa del día de hoy. Queremos dar un bienvenido caloroso al co-canciller de Nicaragua, Badra Yancey. Nos va a dar una idea sobre los años neoliberales en Nicaragua, y también cómo sobrevivió la revolución de Nicaragua durante esos tiempos. Él es originario de la costa caribe de Nicaragua y ha tenido varios puestos dentro del gobierno de Nicaragua. Como canciller Badra Yancey, usted tiene la palabra. Buenos días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a donde sea Buen en este mundo. día. Esto es una nueva forma de hacer política en el mundo. Entonces estamos conectados en todo el mundo. Siempre le digo a mis camaradas, imagínate, durante la lucha contra la dictadura en las 70s y 80s, si hubiese tenido celulares o WhatsApp como hubiese sido en ese momento. Entonces, muchas gracias. Gracias, Nan y las colegas, camaradas. Tolef, ¿cuánto tiempo tenemos? Eh, el tiempo que usted eh, íbamos a permitir 20 minutos, media hora para preguntas al final. Entonces tenemos una hora en total, un poquito más de una hora en total, y vamos a tomar media hora para preguntas. Y creo que lo mejor va a ser ese momento de preguntas y respuestas para intercambiar información. Primero, quiero expresar saludos desde nuestros líderes, del comandante Daniel Ortega y la camarada Rosario Murillo, quienes están siempre, siempre saben el trabajo que hacemos para traer la voz de la revolución a distintos lugares, y necesito agradecerles por el trabajo que hacen para informar, para clarificar y defender, para decirlo de una manera simple, nuestra revolución,
que somos todos nosotros, ¿no? Han sido firmes, acompañándonos, caminando al lado nuestro, el pueblo nicaragüense y los pueblos de distintos lugares, y han tenido que luchar contra campañas en las redes o en los medios en contra de nuestra revolución gracias a la Nicaragua Solidarity Coalition y todas las organizaciones que también forman parte de esta coalición. Creo que la mayoría de ustedes que están aquí saben sobre la historia de Nicaragua, entonces no tengo que repetir muchas cosas, pero si vamos a hablar sobre la época neoliberal, que hemos decidido que esta conversación sea sobre esa época, creo que es también importante o necesario entender en términos más generales la historia de Nicaragua. Porque para entender la época neoliberal, también tenemos que entender dónde empezó, su base. Entonces, no voy a dar una narrativa de la historia, voy a introducir un instrumento de análisis o una herramienta para observar la historia que ha sido muy útil para entender quién y en qué momento pasaron ciertas cosas en nuestra historia y quién estuvo presente y en qué posición. Entonces yo utilizo dos categorías, no sé si queremos usar esos términos, pero dos categorías. Para mí la historia de Nicaragua es fundamentalmente una lucha constante entre la oligarquía, las fuerzas de la oligarquía y sus alianzas con intervención extranjera y del otro lado los movimientos populares, las masas. Entonces, cuando observas la historia y dónde estás parado en relación de estas dos categorías que son para mí la oligarquía y todo lo que representa y los movimientos populares, eso te permite entender dónde están las fuerzas políticas paradas hoy en día y también nos ayuda enormemente entender lo que estuvo pasando en esos 16 años de la época neoliberal o una que fue como una contrarrevolución. Entonces nuestra historia, como dije, está dividido entre dónde estás parado en respeto al movimiento popular y esta oligarquía, ese pensamiento oligárquico. La oligarquía tiene una ideología que tiene como, que piensan que tienen como un derecho divino, que tienen el privilegio, us- que como merecen por haber nacido con este derecho divino, ellos tienen como este pensamiento. Y del otro lado, como dije antes, son las masas populares, donde podemos ver todas las luchas en contra del colonialismo, por la independencia, derecho de la soberanía y autodeterminación. Entonces, si te permitís,
observar estos actores políticos durante la época colonial, la época neocolonial y durante la época de la intervención norteamericana, entre el 54, durante la época de William Walker, conocido como ese momento de William Walker, podemos ver que las masas populares no estaban como participando en una lucha interna, sino que la oligarquía estaba participando como una lucha interna. Y tenemos que entender que William Walker vi- vinieron a Nicaragua siendo invitados por los demócratas, los liberales, no los conservadores, pero cuando William Walker estuvo acá, recibió el apoyo de los conservadores y los liberales al principio, y después se reorganizaron, y Benjamín Celadón en 1912 es una figura más clara de las masas populares. Es una expresión de como la dignidad. Bueno, tenemos a Andrés Castro, tenemos héroes en la lucha contra William Walker, pero para mí es la oligarquía que fue como más, que era los que conducen esa lucha, pero con Benjamín Celadón y Sandino. Sandino es la primera vez, esto es mi argumento, es la primera vez que las masas populares tuvieron un líder fueron los líderes en contra de la intervención extranjera. Eso es la diferencia entre la época de Sandino y antes, y Benjamín Celadón. Hasta Sandino, la confrontación con la intervención extranjera, con, con la intervención de los Estados Unidos y Europa, la dirigencia en ese momento, antes de Sandino, eran representantes de la oligarquía, pero Sandino demuestra como una ruptura. Es la primera vez que alguien que viene de las masas populares, que viene que comparte la ideología que tiene sus raíces en las masas populares, lidera una confrontación con la intervención norteamericana. Entonces, Sandino marca una diferencia profunda, no solo para Nicaragua, pero para toda la región, donde si mirás la historia de todas las luchas anticoloniales y anti-intervención extranjera, los líderes son sectores de la oligarquía. Esto es mi análisis. Esto es la manera que yo logro entender esto. Y Sandino representa una ruptura, una diferencia clave entre el Sandino y en la sandinista el sandinismo y una revolución popular, el Frente Sandinista. Entonces, hay Martí, Cuba, hay como cosas que unen y cosas muy similares entre estas luchas eh, en los primeros años del sandinismo y movimientos en otros países como Cuba. Entonces, solo puedes decir que una revolución es popular, es cuando tiene y no negocia, no puedes comprar ese movimiento, no se vende, es cuando las masas populares están representadas y tienen sus raíces.
la revolución tiene sus raíces con el pueblo. Entonces, durante toda nuestra historia, lo que representa en el 61 el Frente Sandinista, que es más o menos la fecha que decimos que empezó el frente, con Carlos Fonseca como comandante Borges, ahí podés observar que no son elementos de oligarquía en la conducción, o sea, los líderes no son de la oligarquía. Ahora, sí, hubo fuerzas que eran anti la dictadura antes del sandinismo, conservadores, todos para mí tienen un componente de la oligarquía. Pero la diferencia con el sandinismo, con el Frente Sandinista, es que lo comparten con Sandino como figura, es que surge, como dice Sandino, de los oprimidos. Es decir, que yo vengo de la clase oprimida. Es importante entender esta diferencia porque entendemos una diferencia de la ideología entre la oligarquía en las clases populares. Y eso define lo que pasó al principio de la época neoliberal y cómo nosotros como el Frente Sandinista pudimos luchar contra esto. Otro momento clave en la historia del sandinismo es el programa histórico del Frente Sandinista al fin de los 60 y ese documento que para mí es uno de los documentos más revolucionarios, un manifiesto revolucionario, porque es bastante amplio, pero hace una mirada amplia de nuestra historia, pero defiende nuestra soberanía. No solo dice que necesitamos luchar contra la dictadura, no, y necesitamos derrocar en la dictadura. Y, y ellos, comandante Daniel, en una entrevista dijo que muchas personas que participaron en la lucha contra la dictadura no pensaban que iban a ver la victoria, porque eh, estaban comprometidos con la lucha, pero no todos pensaban que iban a ver la victoria. Entonces, ese documento es una mirada amplia de la historia y los problemas del Nicaragua y los actores, pero sus raíces vienen y su mirada viene de la clase popular y no solo la oligarquía. Entonces, esto es como una fuerza dialéctica que mueve nuestra historia. Entonces, con eso puedo explicar un poco más como nuestra historia. Y esos años, esos 16 años, es muy importante para después entender como lo que pasó después del 2007, como que permite como un análisis de por qué y cómo llegamos a hoy, cómo estamos viviendo hoy, por qué estamos viviendo de esta manera. Entonces, lo primero que pasó al fin de las noventas, si podemos recordarnos cómo pasaron esos años, el triunfo de la revolución de una manera militar y empezó a transformar la sociedad de una manera muy profunda y muy rápida. Lo primero que hicimos, las brigadas de alfabetismo, hoy en día.
las campañas de alfabetización y hoy es el aniversario que es de la fecha que el fin de esa campaña. Hoy el aniversario de esa campaña, el 23 de agosto. Es, Nan eligió un día muy interesante para hacer esta reunión, pero creo que es un acto muy revolucionario y profundo, porque mostró a dónde queríamos ir como un movimiento. Y mostraba que no estábamos dispuestos a solo hacer como algo miti-miti, queríamos tener una revolución profunda y como dije antes, queríamos transformar las cosas de una manera profunda y con urgencia. Educación, salud y avanzar con los derechos, pero tuvimos que enfrentarnos con la intervención militar en contra de nosotros, la, una confrontación militar con el imperialismo, que dos cosas. La defensa de la revolución es lo más importante, pero 50.000 personas murieron en un país de menos de 3 millones de personas. 50.000 personas murieron durante esta confrontación. Es una pérdida enorme, es un precio muy alto para seguir el proceso revolucionario y tenemos que volver a ese documento, el manifiesto del Frente Sandinista. Entonces, la transformación profunda en términos de los derechos, en el manejo del gobierno, pero la respuesta de las masas populares, la respuesta del Frente Sandinista en las ochentas demuestra nuestra fuerza y demuestra la fuerza que podíamos luchar contra la intervención norteamericana. Nicaragua es un país, desde que nos independizamos, entre comillas, o sea, nosotros como el Frente Sandinista vemos que nuestra independencia política empieza en el 79, pero nuestra independencia en 1821, la independencia con España, después de eso ya tuvimos que enfrentar de una manera brutal la intervención extranjera, que nosotros lo llamamos la guerra nacional. Y después del triunfo en el 79, enseguida tuvimos que luchar contra... Ah, no, perdón, esto fue justo después de la independencia contra España, tuvimos intervención militar y incluso durante la época de Zelaya, después otra etapa de intervención militar, incluso cuando llega Sandino, también después de eso tuvimos más intervención militar que nos llega y ahí llegamos al Frente Sandinista, no tuvimos que solo enfrentarnos contra el somocismo, sino que también hu- una coalición de todas las dictaduras de Centroamérica luchando contra el Frente Sandinista. No solo fue el somocismo, sino que fue eh, todas las dictaduras de nuestra región, y no podemos olvidarnos de eso.
Todas las dictaduras de Centroamérica se unieron para luchar contra nuestro movimiento y también los movimientos populares en Guatemala y El Salvador. Y fueron financiados por los Estados Unidos en ese momento. Y las empresas eh, de Norteamérica, no nos podemos olvidar de las luchas del FMLN en El Salvador, las luchas en las guerrillas en Guatemala. Entonces, hemos, hemos tenido muchas experiencias con la intervención militar extranjera, pero lo que pasó al fin de los 80s y las 90s, y no nos podemos olvidar que ese momento histórico de las elecciones en las 90 que perdimos, el paralelismo con hoy, para no olvidarnos de lo que pasó en el 90. Entonces, 10 años de destrucción, 10 años de deuda, 10 años de cada vez que intentamos construir algo, ahí venía la intervención militar extranjera. Eso es la base de la época neoliberal y lo que nos está pasando hoy en día, que el país prácticamente eh, tuvimos un bloqueo contra nuestro país y era una guerra contra nuestra revolución y nuestro país. Y no podemos separar la contra más el empuje diplomático en contra de nuestra revolución. Lo vemos hoy. Destruyeron los puertos. Esto es todo parte de una acción intentando destruir nuestra revolución y los esfuerzos no solo de mejorar la calidad de vida de las personas, eso es lo que podés ver en lo material, pero también un cambio profundo de la ideología, de cuando pensamos de derechos, los derechos de las mujeres, por ejemplo, hoy lo vemos como algo que es como natural en la posición de las mujeres en la política en Nicaragua, por ejemplo, de los derechos de las mujeres para participar, para liderar y conducir política y nuestros esfuerzos, esa lucha, esa fuerza que tienen esas mujeres hoy en día, tiene sus raíces en la lucha y en la explosión de derechos y la lucha por los derechos en las 80s. No me gusta decir esto tanto también, pero también hablo de esto del 79, donde los pueblos originarios también luchan por sus derechos que después, durante la contra, en las 80s, y las fuerzas de derecha, igual, bueno, el mundo era muy distinto, pero igual pudimos encontrar mucho más solidaridad en ese momento a nivel gubernamental y también entre los pueblos para defender la revolución. Pero lo que quiero decir es, la conversación en las 90s tiene sus raíces en esta historia y la respuesta de las 90s, lo que hizo el sandinismo en las 90s es clave para entender cómo volvimos al poder en el 2007 y lo que estamos haciendo hoy. Entonces, permitirme lo que pasó en el 1990. No solo tuvimos que enfrentar una intervención militar, pero también llegamos a esas elecciones con una pistola en nuestras cabezas. La prensa escribió 8 artículos el día de la selección,
Bush dice que continuará financiando la contra si ganan los sandinistas. Eso, eso era el domingo a la mañana el primer artículo que veas en la prensa. Si votás para por el si votás el sandenismo, vamos a continuar nuestra intervención militar. ¿Quién en este mundo no puede ser impactado por una amenaza del poder el poder más con más fuerza en este mundo? O sea, es el movimiento popular que va a ser afectados. Los que en Nicaragua sufrieron toda esta destrucción, a pesar de toda esta destrucción económica, pudieron igual votar 45% de Nicaragua más o menos, votó el Frente Sandinista. Entonces, eso también demuestra mucho, pero también demuestra que tenés que la fuerza popular tenga conocimiento y preparados para defender la transformación. Perdimos las elecciones, después llegó ese periodo muy difícil, terrible, de la contrarreforma, si queremos decir, o la contrarrevolución, y de un día al otro empezamos a ver cómo nuestros campesinos empezaron a perder las tierras que tenían el derecho de trabajar. Es lo primero que los neoliberales atacaron, y también educación y salud. Es impresionante cómo el eh, analfabetismo bajó a 10-12% y estamos en camino a 0%, y en 16 años volvió a como 46% de analfabetismo. Terrible en 16 años. Pero lo primero que atacaron fueron las personas, las tierras, cosas como salud, educación. Pero ¿por qué? ¿Qué hicimos nosotros? Ahí es donde vemos una diferencia enorme. El Frente Sandinismo tuvo un proceso de diálogo. Una parte del sandinismo abandonó y se dividió. Empezaron con un nuevo partido, y ahí podés ver la diferencia. No importa si sos alguien de una familia con plata o con una familia rica o una familia sin plata, tu posición confrontando con intervención es lo importante. Y eso demuestra si sos parte de las fuerzas populares o si representás los intereses de la oligarquía. Y Daniel Ortega salió a las calles y salió a los distintos barrios y trabajó prácticamente, visitó todo el país con la esperanza del sandinismo, llevando la esperanza del sandinismo, que es un elemento clave. Entonces, mientras que nuestro pueblo sufrió ataques,
Y siempre categorizo que esa etapa fue como otra etapa de intervención extranjera. Esos 16 años fueron como uno de los peores años de intervención extranjera porque eh, fue oculto, destruyó elementos de la existencia del pueblo, la cantidad de personas que murieron. Puede decir que muchas personas murieron porque los hospitales no ayudaron a las personas, no pudieron recibir asistencia médica en los hospitales. Medicinas, por ejemplo, al fin de la revolución estamos gastando 45 millones de dólares y eso bajó a 12 millones durante la época neoliberal. Entonces, eso demuestra dónde tenían, eso demuestra las prioridades de la oligarquía. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue organizarnos y visitamos a cada barrio en todo el país porque tuvimos que luchar para sobrevivir y tuvimos que luchar contra la privatización, todo, empezaron a privatizar todo y eso fue acompañado. Bueno, eso estaba pasando en todo el mundo y hubo un empuje eh, a la privatización, pero en este país, donde el sector público no tenían los recursos para mantener a la población, esa privatización fue un criminal cómo privatizar unas cosas. Pudimos organizar para ir a las elecciones en el 95, después en 2001 y después en 2006-2007. Fueron esas tres elecciones y personas estaban muriendo literalmente de las políticas de la época neoliberal, pero nos organizamos. Y dos cosas son fundamentales. Lo primero es mantener, ser leal a tu posición. No se puede negociar cuando se habla de los derechos de las personas, la responsabilidad del Estado, la capacidad de las personas de organizarse, esa capacidad de entender en cada etapa dónde, eh, quién es el enemigo, qué hay que hacer y cómo organizarnos, nos permitió mantener una capacidad de confrontar la época neoliberal. Entonces, la síntesis es tener una misión clara y ser una fuerza organizada y ser muy leal a tus principios. Y ahí con eso llegamos al 2007 que pudimos volver al gobierno y pudimos ver y entender los que se aliaron con las fuerzas de intervención, los mismos que en el enero del 2007 volvieron a atacar al sandinismo. Los hijos de Máximo Jerez, que firmaron un acuerdo con los norteamericanos, lo- los hijos de la oligarquía y ese pensamiento. Y, de, y no voy eh, a ver mucho de después del 2007 porque creo que ustedes saben mucho de eso, pero lo importante es ver los ejemplos de nuestra historia y observar dónde
donde hay lealtad a las masas y a los pueblos, se ve y que vamos a hacer todo lo necesario para defender las masas populares y la revolución popular. Y estamos enfrentando que la derecha está haciendo el mismo empuje diplomático y la agresión económica contra nuestro país en colaboración con la oligarquía y la intervención militar, la intervención extranjera. Entonces, s- si ves este momento de esta nueva reforma a la Constitución, es solo un reflejo un reflejo de cómo estamos organizando en nuestras comunidades, de cómo transformamos y avanzamos nuestra revolución y las cosas que estamos construyendo juntos que mejora la calidad de la vida de las personas y construye un espacio para estabilidad y paz. Trabajar, paz, estabilidad y mejor la calidad de vida de las personas. Eso es nuestra responsabilidad como una fuerza política. Eso es la responsabilidad de la revolución y eso es nuestro compromiso. Entonces, vamos a proteger este proceso y muchas personas van a caer en este pensamiento de la derecha la intervención, las fuerzas imperialistas y, entre comillas, democráticos, y que es que les importa la democracia, no existe. Esto es una lucha entre los que quieren, los que sienten que tienen ciertos privilegios o el derecho del poder y riquezas, y los que pensamos que somos el pueblo. Y me encanta como el comandante Daniel Cés, el pueblo presidente, el pueblo dirige el futuro. Entonces quise como presentar como una línea de tiempo de nuestra historia. Entonces, la única respuesta a la época neoliberal es la capacidad de que uno tiene para organizarse y tener muy claro la misión y movilizar el pueblo en defensa de esa misión. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a organizar unas preguntas ahora. Eh, Recuerden, vaya al círculo abajo donde dice más o more y van a ver Q y A, preguntas y respuestas. Pongan sus preguntas ahí, no lo pongan por favor en el chat porque no lo vamos a ver ahí. Petros, ¿estás conmigo? ¿Tenés las preguntas? Sí, dame un segundo. Mientras él está trabajando en eso, por favor, yo sé que hay muchas preguntas. Por favor, pongan sus preguntas en el área de preguntas y respuestas. A veces aparece abajo en su pantalla y a veces tienen que ir donde dice más o more, un círculo con tres puntitos. Voy a hacer la primera pregunta, aparece ahí. Canciller, eh, dado lo que usted acaba de decir, yo ya estaba pensando en estos grupos de personas eh, que por su antecedentes, ellos creen que son los dueños del país. Y una de estas familias es la familia Chamorro.
Tenemos una pregunta aquí de Mike James que dice, me da curiosidad sobre los chamorros. ¿Puede hablar de su papel histórico y su papel en tiempos modernos en Nicaragua? Es una familia interesante. Después de la independencia de los colonizadores, un número de familias, eh, ellos no son una de las familias más viejas, ellos son más recientes, pero su familia, esta familia en particular, ha tenido un papel, bueno, lo que hicieron fue que se casaron, su familia se casó con los criollos, que son los descendientes de los españoles, pero su posición política o, o su papel en el periodo conservador siempre fue muy importante. Y su papel en eh, alinearse con intervención o en gerencismo extranjero en Nicaragua es muy claro. No solo quiero asignarlo a una familia, porque no es una familia de un fenómeno de una familia, es un fenómeno de clase, ¿verdad? Me escuchan que estoy luchando aquí porque hay muchas cosas que me vienen a la mente, incluyendo a Sandino, ¿de dónde viene Sandino? Eh, que Sandino viene de los pueblos blancos, viene de Niquinomo, que son campesinos, pequeños productores. Sandino tiene otra perspectiva a esta historia, ¿verdad? Los chamorros son del sector de oligarquía, de latifundios. Entonces, no, no solamente son los chamorros, pero creo que se puede decir, eh, realmente se me hace difícil porque la dictadura Somoza en realidad atacó a muchos latifundios al inicio de la dictadura de Somoza. No, no estoy defendiéndolos, pero lo que quiero decir es que ellos fueron afectados de manera negativa por la política de la dictadura de Somoza. Entonces, eso es lo que llegamos a la revolución en los años 80 y eso de que estaban afectados de manera negativa, eso radicalizó a varios de los hijos de Chamorro. Entonces, hay personas de todo el espectro político en Nicaragua, en esta familia, pero es una expresión clara, incluyendo a toda su clase de oligarquía. No importa si tiene comandante guerrillero en los años 80, su posición enfrentando a injerencismo extranjero es lo que define su posición. No me importa cuántas acciones haya hecho en el pasado, porque hay unos sectores muy radicalizados de los hijos de la oligarquía que apoyaron en algún momento a la revolución y llegaron a ser revolucionarios en algún momento, pero su posición en los años 90 es lo que define ellos y tiene que ver con la clase histórica. Nosotros derrocamos a la Guardia Nacional en los 70, ya comenzando en los 80. Un número de estos de la oligarquía, pero radicalizados, se organizaron contra la dictadura, pero no contra el injerencismo en Nicaragua. Era en respecto con la dictadura, porque la dictadura afectó a sus padres, pero ellos fundamentalmente, ideológicamente, no estaban en contra del injerencismo extranjero en Nicaragua. Y eso es el fenómeno
más nos afecta a nosotros. ¿Cuál es su posición ante el injerencismo extranjero? Eso define de dónde está. Si está con la oligarquía o si está con los movimientos populares. Y eso, esa es la fuerza que trató eh, de, de, eh, cambiar el Frente Sandinista en el contexto de perder las elecciones. Nosotros no perdimos la revolución, perdimos las elecciones. Nosotros mantuvimos viva a la revolución. Y durante ese periodo, y para mí es fundamental reconocer las contribuciones de Daniel y Rosario y todas las camaradas durante ese periodo, porque es un periodo oscuro y solo. Si usted, cuando yo pienso en ese periodo, la única cosa que se me ocurre es la oscuridad. La oscuridad de ver a esas personas que se estaban llevando el uniforme, pero estaban listos de abandonar el uniforme para buscar, a no ser perdón o una alianza de injerencismo internacional. Ellos son los hijos de Máximo Jerez, y digo eso porque Máximo Jerez es el que firmó el acuerdo con William Walker y Byron Cole y todo esto en 1853. Hay una línea de constancia, hay una línea que nos lleva de ese periodo en nuestra historia a hoy en día. Y estas son las mismas personas, esa clase es uno de los enemigos más peligrosos que nosotros tenemos porque ellos se pueden disfrazar, se pueden disfrazar para buscar al favor de los extranjeros, pero nosotros tenemos que caracterizarlos que son peligrosos, son traidores eh, a los principios y son capaces de alinearse con los de afuera que quieren destruir a la revolución. Buena explicación. Petros, ¿está listo para hacer la próxima pregunta de Eduardo Ceballos? Eduardo Ceballos, ¿cómo fue diferente la sociedad después de estos años? ¿Qué problemas fueron los que pasaron de este periodo neoliberal al Frente Sandinista de Liberación Nacional? A- Aparte de las dificultades o en adición a las dificultades eh, cotidianas que pasaron eh, todas las personas. Acuérdense que no teníamos luz, teníamos unos apagones. Más bien no teníamos apagones, eso era la norma, solo teníamos momentos cuando había luz. Eso eran las dificultades que atravesaban las personas de Nicaragua, las familias. Los supermercados, no había nada. En adición a todas esas dificultades, una una de las cosas más importantes que logró el periodo neoliberal era eh, convertir a todo en una transacción. eh, y eso se infiltró en todo el sistema político en Nicaragua. Nosotros como sandinistas tuvimos que luchar contra esto. Tuvimos que trabajar fuertemente desde la ideología. eh, Cuando nosotros llegamos al poder en 2007, uno de los elementos que caracteriza nuestro gobierno en 2007. Muchas personas hablaron de la corrupción.
pero los elementos de la corrupción institucionalizado en el país cuando llegamos a poder era increíble. Eso se dice, el banco, se dicen las organizaciones de desarrollo, dicen que ya esa corrupción ya no existe aquí en Nicaragua. Nosotros hemos podido enfrentar y eliminar tráfico de narcotráfico, la delincuencia internacional, con éxito. Y este hecho habla mucho de nuestros principios en luchar contra la corrupción y eh, eh, ser leal a nuestros principios de sandinismo. Eso lo digo porque si había dificultades, no había comida, no había salud, era horrible, no había trabajo, no había paz, pero desde la perspectiva sandinista, nosotros enfrentamos y con éxito enfrentamos a la corrupción estructural que la propuesta neoliberal significaba en sociedad. Y eso no se infiltró en nuestro movimiento ni en nuestra sociedad. Comandante Daniel y compañía Ana Rosario han sido muy constantes eh, sobre estos elementos. Nosotros que trabajamos en el gabinete, nosotros lo sabemos, lo entendemos. Y nosotros sabemos que hay consecuencias a la corrupción. Entonces, yo sí aquí puedo describir las listas de las dificultades que nosotros enfrentamos y que nuestra gente tuvo que enfrentar, eh, que tuvimos que enfrentar cuando llegamos al gobierno, las dos cosas. El momento que entró el gobierno, comandante Daniel, fue de declarar educación y salud gratis. Nosotros tuvimos más o menos eh, 30 centros de salud o hospitales importantes en el país. 30 tuvimos. Ahora nosotros estamos sobre 89, casi 90 hospitales en el país. Eso no solamente es declarar que la salud es gratis, es construir las instituciones, la infraestructura y facilitar el acceso a salud y a educación que lo hace relevante. No solo es declarar algo, solo declarar que la salud es gratis, es tener hoy en día el sistema de salud más avanzado tecnológicamente en términos de infraestructura. No es en el sistema privado, es en el sistema público. Es el sistema público que tiene la mejor tecnología del país para cáncer, para diferentes eh, enfermedades. No solamente es declarar, es hacer. Eso es lo que digo, que las dificultades que enfrentamos y lo que hemos logrado, pero creo que ideológicamente, sí, los problemas en el periodo neoliberal, uno de los mayores problemas fue que el desmantelamiento del papel del Estado en liderar y entregar la misma manera en que privatizaron a empresas. Privatizaron también la, estaban privatizando el papel del Estado y se lo estaban entregando a ONGs, a organizaciones no gubernamentales. Yo no tengo problema con los ONGs, pero tenemos que estar muy claros en cuál es el papel del Estado. La responsabilidad primaria del Estado es organizar la sociedad y asegurar que todos
tengan acceso por igual. Y ese papel no puede sustituir con nadie más en la sociedad. El Estado lo tiene que hacer. Mi creencia, yo creo que así es. Entonces, teníamos eh, nacimiento enorme en los años 90 de organizaciones que estaban haciendo el intento de dar servicios, brindar servicios a público, porque el Estado no estaba aceptando su responsabilidad. El Estado se volvió irrelevante a las vidas de las personas en los años 90 porque no garantizaba el derecho a las personas, a la gente, acceso a sus servicios. Y después comenzaron a transferir esa responsabilidad a organizaciones privadas, porque habían personas que genuinamente estaban comprometidos en ayudar a comunidades y a personas, pero no es su responsabilidad, la responsabilidad del Estado. Entonces, una vez que el Estado se salió de eso, las otras organizaciones se tuvieron obligatoriamente que entrar ahí y resolver los problemas o ayudar a las personas a resolver sus problemas. El problema fue cuando la gente comienza a creer que así se resuelven los problemas. Para nosotros es tomar el gobierno y hacer que el gobierno sea suficiente fuerte para resolver los problemas de la gente, pero eso desmantelar el Estado en las cabezas de la gente y decir que el Estado, en la mente de la gente, que el Estado no tiene que cumplir con nada, eso fue muy difícil porque después tuvimos que reconstruir el pensamiento de la gente. Y eso también ya, eso se canalizó a otras corrupciones. Sí, una de las cosas que pudimos resolver fue que en ese eh, corrupción abierto, vulgar, que estaba pasando en los 90 y, y de las personas que estaban a cargo del gobierno en los 1990, los liberales, Arnoldo Alemán, todo el mundo se acuerda de él. Eh, Esta manera institucionalizada de la corrupción en el Estado se puede volver un problema horrible si ideológicamente comienza a aceptarlo. Y una de las cosas que ha sido como nosotros hemos tenido éxito trans, en ese proceso eh, desde los 90. Nosotros miramos el narcotráfico. Ahora nuestros vecinos tienen grandes problemas en narcotráfico por el dinero que entra al país del narcotráfico. Y nosotros tenemos instituciones de seguridad muy fuerte, pero la mayor institución que tenemos es la gente de Nicaragua, que nosotros tenemos una defensa ideológica en el país que no permite el narcotraficante. Eso fue una respuesta muy larga para una pregunta muy sencilla. Bueno, esta pregunta es de Catherine Hoyt. ¿Cómo fue que las políticas estrictas del FMI y el Banco Mundial se me desapareció la pregunta? Eh, yo lo puedo eh, encontrar aquí, de Catherine Hoyt. ¿Cómo fue que las políticas estrictas del FMI y Banco Mundial afectar a la organización del FSLN? ¿Y cómo fue en 2007 que el FSLN pudo enfrentar estas políticas del FMI y Banco Mundial? Estoy sonriendo porque es una pregunta muy interesante que caracteriza ese periodo.
Si la política económica de los años 90 estaban, digamos, a favor de regulación, desmantelar el Estado, privatización, eso eh, forzó al gobierno y digamos que estoy aceptando cierta presión ahí con ese forzar, pero la primera cosa que hacen es quitarle los derechos a la gente para poder responder a las demandas del FMI. ¿Se acuerdan que Nicaragua era un país piloto? Un país piloto para uno de los países mayormente endeudado, HIPC le decía en inglés. Éramos uno de estos eh, países altamente endeudados. Decimos una vez que las, las empresas pueden declarar bancarrota y los países no se pueden declarar la bancarrota, pero eh, eh, con el FMI, el Banco Mundial, tenemos esa designación de un país altamente endeudado. Y eso nos permitió organizar de una manera que podíamos enseñar a las personas, a la gente, que sus vidas estaban impactados. Ahora se escucha mucho de, la, de los precios de todo, ¿verdad? Pero en este caso era la reajuste estructural. Eso significaba eh, correr a muchos trabajadores, quitarles su seguro social, eh, eh, quitarle la pensión a muchas personas porque tal vez sus familiares murieron en la guerra y estaban recibiendo una pensión mínimo, medidas de austeridad, ¿verdad? Eh, eh, Muchas personas que estaban recibiendo la pensión mínimo, eh, los primeros eran los niños de los héroes y mártires que de inmediato le quitaron su pensión. Era en el INSPI, eh, era la institución de seguridad social y bienestar. Y una vez que comenzaron esta reestructuración, perdieron sus derechos y acceso a ese tipo de pensiones. Eh, Después, el hacer más pequeño al Estado, ¿no? Minimizar el Estado, comenzaron a pagar a trabajadores 2, 3 meses de pago para salir de su trabajo estatal y que con ese papel que firmaba tenían que decir que ya no se iba eh, ya no se podía volver a aceptar un trabajo por el Estado. Aceptar esa pensión o ese pago ya no les permitía trabajar por el Estado. Entonces, eso es política 101, ¿verdad? Lo básico, que pero la habilidad de construir concepto de esperanza en la gente fue muy difícil en esa era posguerra en Nicaragua. Había mucho miedo que si nosotros regresábamos al gobierno iba a regresar la guerra, o sea, nos iban a hacer guerra de nuevo. Eso fue la espada que estaba encima de la cabeza de cada uno, que decían que si votaban por el frente, iba a regresar la guerra. Eso era el espanto, ¿verdad? Eh, lo que se enfrentó la gente. Nosotros tuvimos que actuar de manera muy cuidadosa para traer el mensaje a la gente. Entramos al gobierno en el 2007 con el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Nosotros
encontramos de que la reconciliación daba esperanza a la gente. Nosotros teníamos que construir esperanza, teníamos que construir el mensaje para que la gente viera esperanza y que viera un futuro que nuestro gobierno no solamente les vamos a dar cosas o le vamos a dar nada más dinero, no es sobre cosas, tiene que ver con la creencia de la persona y el concepto de esperanza. Y este concepto de reconciliación fue un mensaje muy eh, que daba mucha esperanza a la gente. Y eso es como regresamos al poder en el 2007, con un margen muy pequeño y no se puede olvidar que la propuesta sandinista, lo que contempla más de lo que solamente es los que eran guerreros de sandinismo ni nada de eso, es todo el concepto del sandinismo global, eh, es algo que genera alianzas con la derecha, los injerencistas del norte. Su propuesta, no que se puede olvidar que su propuesta es destruir al sandinismo. Es, eh, no solamente es hay que destruir la propuesta sandinista, destruir la esperanza. Y este sentido, eso tiene que ver con su exclusionismo de que hablamos antes. Su sentido de que el mundo se debe todo a ellos, ¿verdad? Entonces, la reestructura, ajuste estructural eh, es difícil. Es muy difícil organizar a las personas cuando no se puede transferirle el concepto de esperanza. Y una vez que nosotros nos encontramos en 2001, en las elecciones, estábamos acercando más a eso, pero después, bueno, el 11 de septiembre en 2001 y las guerras de terrorismo y la gente dijo, no, 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 no vamos a apostar con el frente, tenemos que ver qué pasa. Entre 2001 y 2007 nosotros volvemos a construir ese concepto de reconciliación y unidad nacional para construir la propuesta de 2007. Pero su pregunta era un poquito más sobre si había reajuste estructural en los 90 con el FMI y los países altamente endeudados eh, y todo eso. Y nosotros lo que hicimos cuando regresamos en 2007, porque ya estos instrumentos ya estaban aquí dentro del país, la diferencia es el liderazgo del Estado. La diferencia es que cuando uno se sienta en una mesa con ellos, que vienen con sus propuestas, su visión para organizar el Estado y decir, no, nosotros vamos a hacer esto, vamos a tener, eh, eh, vamos a tener salud y educación gratis, vamos a mantener el costo del bus en dos coronas con 50 centavos y es como 10 centavos de dólar y nosotros lo hemos mantenido todo ese tiempo. Hay un indicador económico o elemento que va directo a la vida de la gente, es transporte y hay que mantener estos precios bajos para la gente. Entonces, creo que nuestra relación con el FMI, al inicio todavía teníamos un acuerdo con el FMI y estuvimos dentro del marco de esa relación, hemos tenido mucho éxito porque hay alcalde en el pueblo, ¿verdad? Hay, hay un liderazgo y nosotros nos sentamos en la mesa con ellos y dijimos, no, eso no lo aceptamos, eso sí lo aceptamos, eso sí lo aceptamos. Y una vez que que somos unidos, nosotros lo aprendemos al inicio. Esa es una discusión de corporaciones,
y los países, y nosotros dijimos, no, vamos a mantener nuestra posición y esta es nuestra alternativa. Nosotros hemos tenido mucho cuidado en cómo manejamos la economía, macroeconomía de Nicaragua. Muy cuidadoso porque podemos equilibrar entrega y responsabilidad fiscal. Si hay algunos economistas aquí, eh, cualquier le diría que el éxito de nuestro modelo económico está basado en nuestra habilidad de eh, equilibrar las necesidades de la gente con responsabilidad fiscal. Nosotros lo podemos hacer. Y pudimos enseñarles a las instituciones Bretton Woods, a FMI, Banco Mundial, el BID, eh, todas esas organizaciones que son una sola familia de intervencionistas, que cuando vienen a sentarse con nosotros, tenemos nuestro plan nacional, tenemos nuestras prioridades y nosotros vamos a hacer la cosa como nosotros queremos hacerlo. Y lo hacemos y nosotros tomamos la responsabilidad. Pero al lado de eso, nosotros recibimos eh, respuesta positiva de estas mismas instituciones porque éramos muy firmes en que no pudieron desmantelar nuestro modelo económico. Nos respondían de manera positiva, que funcionó muy bien para la estabilidad del país. No se olviden que nosotros venimos de los años 90 con la devaluación, un periodo muy difícil en los 90, y las dos cosas que más tenían miedo a la gente a regresar a poder, los sandinistas, era servicio patriótico militar y que íbamos a destruir la economía en regresar a que la Córdoba tenía un valor de 50,000 córdobas por el dólar, no me acuerdo cuánto era, pero yo creo que tuvimos que ir a traer el salario en carretilla porque era tan devaluado el Córdoba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros regresamos al inicio en 2007, fue muy eficaz hablar de presupuesto. Nosotros construimos cosas, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. No se perdió dinero. El dinero de las inversiones no se perdió, ¿verdad? No fue desviado de ninguna manera. Yo veo que desde la perspectiva económica tuvieron todo. Del periodo de neoliberal, ellos tenían un montón de dinero y no pudieron hacer nada. Nosotros en 2008, la Unión Europea comenzó a sancionarnos completamente. Nos quitaron los recursos que estaban invirtiendo en el país en 2008. Después de las elecciones de 2008, nos mandaron un papel que decía que ya no vamos a financiar nada en Nicaragua. Y nosotros trabajamos eh, con diferentes modelos para movilizar los recursos que se necesitaban, pero los que nosotros estábamos manejando el bus, ¿verdad? Esa es la diferencia. Hay un conductor en ese proceso y ese conductor es el gobierno de Nicaragua, eh, y el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional con las prioridades del Frente Sandinista. Entonces, sí, sonrío porque yo sé que la gente va a decir, pero todavía tenía un acuerdo con el FMI. Sí, lo teníamos, pero funcionó. ¿Qué pasó con el acuerdo de FMI? Funcionó a favor de la estabilidad de la economía. Lo que el FMI decía de Nicaragua era que nuestra economía estaba creciendo y que era positivo. Y eso nos ayudó mucho en desmantelar el miedo de nuestra sociedad y otros actores económicos. Y por eso lo de 2018 es
es una traición, porque estas fuerzas de todos los éxitos eh, de ese tiempo, ellos estaban trabajando con nosotros, sentían que tenían que destruir todo, tenían todo análisis cost-beneficio, ellos se dispararon a su propio pie. Eh, ellos estaban apostando que no podíamos reconstruir después de 2018, pero sí, ¿dónde estamos ahora? Nosotros estamos construyendo muy rápidamente. Estamos construyendo estabilidad estructural. Estamos exportando más de lo que estábamos exportando antes, no solamente eh, en términos de cantidad de cosas que estamos exportando, pero su costo también en inversión directo extranjero está creciendo. Y sí, podemos abrir la discusión en la próxima sobre la economía de mercado y todo eso, pero no es el mercado, es quien está manejando el proceso, quien conduce. En 2007 comenzamos y declaramos, estas son nuestras prioridades y todavía estamos aquí con una economía abierta, pero hay un factor fundamental de la economía que es estabilidad. Y lo único que puede dar esta estabilidad es un gobierno fuerte y en este caso un partido fuerte. Aquí tenemos más o menos 20 millones de preguntas para usted. Debemos de terminar en 5 minutos, pero no sé, y quiero preguntar si podríamos seguir 10 minutos más o si las personas con quienes está trabajando usted, bueno, necesitaríamos 15 minutos más, ¿no? O si necesita terminar a la hora que íbamos a terminar a las 2:30. No le escucho. No sé qué pasa, pero todavía no le escucho. Ahora sí, ahora sí. Usted está conduciendo este bus, entonces yo le digo a usted, eh, no quiero atrasarle mucho el día domingo, pero hay unas preguntas muy buenas. Y porque usted es de la costa Caribe de Nicaragua, hay una pregunta muy importante. ¿Cuál fue el impacto de este periodo neoliberal en la costa del Caribe de Nicaragua? En el Caribe decimos mucho que perdimos las elecciones en 1990. Sí, perdimos las elecciones, pero también perdimos la oportunidad de construir nuestro proceso autónomo de una manera, eh, lo que hicieron los neoliberales en el proceso de autonomía. Ellos decidieron que como no tenían suficientes votos para eliminar las leyes especiales de autonomía, pero lo que decidieron fue eh, eh, tomárselo desde adentro, o sea, mantener la ley, las leyes, pero tratar de destruirlo desde adentro. Hicieron alianza con muchos actores eh, nefarios para tratar de hacer irrelevante, volver irrelevante el proceso de autonomía. ¿Cuál es el proceso de autonomía para nosotros? Estos son dos sectores del país que, donde la mitad del país geográficamente, digamos, no sé qué porcentaje del país, de la población demográficamente
no participaban en la vida económica y política del país. Era una exclusión. Y lo que la ley de autonomía, el propósito de la ley de autonomía y lo que realmente realizó era eh, incluir a la población afrodescendente e indígena en el proceso de la sociedad económico-político del país. Y la ley fue un esfuerzo para asegurar que este sector de la sociedad no, eh, no se mantenía atrasado eh, en comparación con la otra parte del país. Fue un esfuerzo de inclusión. Hay que reconocer que en 100 años, de 150 años, como quieren contarlo, de la existencia de Nicaragua, la costa del Caribe de Nicaragua fue completamente excluido de inversión del gobierno, del Estado, completamente. Era solamente una gran bodega de recursos naturales que se extraía. En, en conjunto con empresas extranjeras, mayormente de Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros estuvimos construyendo a finales de los años 80, la nueva constitución y la ley de autonomía, fue un proceso formal que permitía la inclusión. No digo integración, porque integración significa borrar culturas e historias. Inclusión reconoce historia, cultura, y eso fue el proceso de autonomía en crear ese gobierno, eh, facilitar que nosotros pudiéramos sentarnos en la mesa y describir políticas que tienen que ver con el bienestar de nuestras comunidades. Y antes de eso estuvimos completamente excluidos. Todos los indicadores económicos sociales eran los peores en todo el país, los de la costa del Caribe, en salud, educación, eh, participación, todos estos elementos, la costa estaba excluida. Entonces, este proceso es un proceso que en 1990, eso fue la primera elección autónoma de las regiones autónomas. Se supone que iba a ser el comienzo de la autonomía regional con todo el desarrollo económico y social, todos los elementos. Y lo que pasó es que perdimos las elecciones en 1990 y perdimos el proceso de autonomía. Entonces, los elementos que tenían que ver con el reconocimiento de tierra, escrituras legales para la tierra, educación en nuestros idiomas eh, natales, eh, salud que reconocía nuestra cosmovisión de la salud, todos esos elementos, pero también el retomar nuestro liderazgo de la costa del Caribe y el desarrollo eh, de la región. Eh, Solamente fue después de 2007 que pudimos comenzar a construir la experiencia y escribir nuestro plan de desarrollo regional, que tantos años después podemos ver lo que se ha podido hacer y lograr. No había carreteras a la costa caribe. El país estaba
eran dos países juntos pero sin comunicación. Entonces, toda esa exclusión también se expresa en la exclusión política. Significaba que era enormemente difícil para nuestra gente y fueron bombardeados por la modernización. Perdíamos cultura, perdimos idioma. Entonces, eso es como que quiero explicar qué es lo que teníamos antes de explicarle qué es lo que perdimos. O sea, perdimos la oportunidad de realmente realizar ese proceso de inclusión en 1990 cuando perdimos las elecciones. También perdimos las elecciones, muchos perdimos sus trabajos, pero de la costa del Caribe perdimos la oportunidad de construir el proceso de inclusión y reconocimiento dignificado de nuestra historia y sociedad al proceso nacional. Eso es lo que perdimos en ese periodo neoliberal. Y ahora, desde 2007, lo que hemos hecho aquí a 2025 es día y noche. Tenemos carreteras, tenemos todas las cosas materiales, pero también desde la perspectiva política es la inclusión y la participación de mujeres y hombres del Caribe en el proceso nacional de desarrollo, en proceso político. Tenemos magistrados en el Corte Suprema Nacional, tenemos en la Asamblea Nacional diputados, en el gabinete tenemos participación, cosas que no podíamos ni soñar de esas cosas antes de 2007 y no podríamos haber soñado nunca de esas cosas si no fuera por el programa histórico del FSLN de 1969 que habla de los derechos de la gente de la costa del Caribe. Eso fue una de las cosas que sale en el programa histórico del FSLN de 1969. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es implementar ese programa histórico. Eso es lo que perdimos. 16 años de oportunidades lo que perdimos y la corrupción neoliberal en las mentes y la economía fue horrible. Y para nosotros en la costa del Caribe, porque distorsionó distorsionó estos elementos del proceso autónomo. Tuvimos que volver a construir después de 2007, no solamente la ley y la letra de la ley, pero también eh, ideológicamente el concepto de lo que queremos hacer con la autonomía. Yo sé que no solamente habían 3 minutos, pero otros. Ujú. ¿Tiene una pregunta que quiere hacer de la lista? Sí, déjeme revisar. Eso, me gusta esta pregunta de José Domínguez. ¿Cuáles libros o materiales se recomienda a los nicaragüenses de la diáspora que quisieran aprender más sobre el país? Libros. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos es que necesitamos hablar más de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Desde la perspectiva de informarse, no, la barricada existía en inglés. No creo que existía, pero el 19 de julio, eh, digital también. Académico, libros académicos, no lo podría decir ahorita. Solamente que busque lo que son
donde informamos con el 19 digital cómo se hace el trabajo, pero necesitamos sistematizar un poquito más qué es lo que estamos haciendo para que personas de fuera de Nicaragua puedan eh, eh, tengan acceso a esa información. Eso creo que tendría que buscar más, un poquito más, pero tal vez puedo buscar unos recursos para compartir con ustedes. Creo que esa tiene que ser la última pregunta. Por favor, díganos, ¿cómo fue que los neoliberales, eh, cómo fue que los sandinistas los sacaron completamente del gobierno y cómo ayudó a- a- al gobierno, al Frente Sandinista de organizar durante los años neoliberales? Hay una palabra interesante ahí que es operativo, o sea, ¿cómo fue que sacaron operativos los sandinistas del gobierno? Nosotros lo que hicimos fue utilizar el marco de lo que teníamos institucionalmente, ¿verdad? Para defender la conquista de la revolución. Las leyes, que cuando estaban haciendo proyectos de leyes o que iban a privatizar algo, nosotros nos organizábamos para tratar de frenar ese proceso. Pero también tenemos que ver que en la Asamblea Nacional habían 28 sandinistas de 90 miembros. Eh, no tenemos, éramos una minoría en la Asamblea Nacional. Había muchas divisiones y otras cosas que se reorganizó después eh, y comandante Daniel fue el líder de ese grupo pequeño que teníamos en la Asamblea Nacional. Pero creo que nuestra capacidad de movilizar personas es el elemento más importante que tenemos. No es el marco institucional o la Asamblea Nacional y, y- ni nada que los otros poderes del Estado, pero nuestra capacidad de movilizar a la gente de manera consistente. Tenemos el Frente Nacional de Trabajadores. Eso sí también fue el instrumento político más fundamental para nosotros, para ordenar eh, durante el periodo neoliberal y eh, por supuesto el FSLN, fuerza del frente, es muy activo. Eh, Tal vez no tenemos una gran mayoría, pero sí teníamos gente motivada. Entonces nos movíamos con agilidad. Eso es algo que todo ese tema del día de hoy es algo que requiere un análisis profundo y sistemático. El otro elemento de ese periodo era eh, la pacificación de cultura. Nosotros, la cultura de pacificación, nosotros veníamos de una guerra que tal vez el 25% del país estaba con armas el día antes de las elecciones. Las fuerzas militares, las cooperativas de autodefensa, las milicias, los que estaban los contra, todo eso, si se lo junta, creo que eran 25% armado. Eh,
250 a 500,000 personas, tal vez. Eh, eh, eso es tal vez es la población era de 3 millones, entonces era un porcentaje muy alto de las personas que estaban armadas el día antes. Y ese proceso después de perder las elecciones, ¿cómo fue que nosotros con tanta rapidez fuimos desmovilizar y pacificar al país? Había un proceso de recontra, revuelto, todo eso, ¿eh? Pero es un país que fue de una guerra de injerencismo que obligó a la sociedad a organizarse. Todo el mundo caminaba un arma y, y eso tenía que ver con la capacidad sandinista de organizar. Creo que el comandante dijo en una entrevista que hubiéramos haber tomado el gobierno porque la capacidad de movilizar eh, de los sandinistas fue enorme, pero éramos muy responsables políticamente. Eh, Aunque nuestra gente estaba sufriendo, teníamos que defenderlos, pero teníamos que tener paciencia. Teníamos que defenderlos de la privatización. eh, y la existencia de la propuesta del Estado para llegar a 2007. Y nosotros llegamos a 2017 promoviendo la reconciliación. Creo que podríamos pasar toda la noche hablando, pero ahí lo voy a dejar. Sí, lo podríamos hacer. Muchísimas gracias. Yo sé que si la gente podría aplaudirle, lo harían. Esperamos escuchar de usted de nuevo pronto. Esperamos que pueda descansar el día de hoy. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que usted es el canciller de Nicaragua. Es muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y todos los que trabajaron para hacer posible esa conversación, pero creo que este tipo de conversaciones para mí son muy importantes, pero también habla mucho de cómo piensa la gente y espero que les haya podido dar una o dos ideas para ayudar a su trabajo en defensa del movimiento popular. Muchas gracias. Y a todos les vamos a enviar un correo electrónico sobre la clase en septiembre. Buenas noches, adiós. Nos vemos pronto.